La comunicación es importante en un ambiente paralelo porque es la manera en la que cooperan los procesos, enviándose información, mensajes para coordinarse, para sincronizarse, para ponerse de acuerdo, y lo hacen dependiendo del tipo de hardware que se tenga, y obviamente dependiendo del tipo de hardware, pues es la tecnología de programación que vamos a usar. Si tenemos una máquina SMP multicore, vamos a utilizar o podemos utilizar memoria compartida con threads, y si tenemos un clúster, pues ya utilizaríamos paso de mensajes. Ya no me meto en el detalle, ya ayer comentamos ampliamente de esto, ¿no? También comentamos que, bueno, la mayoría de los lenguajes de programación paralelo que se utilizan en la actualidad en realidad son lenguajes secuenciales, lenguajes estructurados, orientados a objetos, etcétera, pero que se le agregan algunas funciones que nos permiten hacer el paralelismo. Y bueno, básicamente esa es la parte. Algo importante que tenemos que tener en cuenta es la portabilidad. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar en muchas ocasiones movernos de plataforma, de arquitectura de software, de arquitectura de hardware, y obviamente si yo muevo mi software y simplemente lo tengo que recompilar, no pasa nada, pero si lo tengo que además modificar para adaptarle, cambiarle algunas funciones para que sea soportado en la nueva plataforma, es una lata. Entonces hay que buscar siempre que utilizar tecnologías estándar. En este caso, MPI y OpenMP cumplen con ese perfil de tener o de ser tecnologías estándar que se pueden mover. Cuando un lenguaje dice yo me estoy rigiendo o utilizo una librería de MPI, tenemos la seguridad de que es un estándar formal. No puede ninguna compañía modificar el estándar de MPI a menos que lo haga el propio foro de MPI. Entonces es algo que nos da una tranquilidad porque sabemos que las instrucciones funcionan igual en diferentes plataformas. Bueno, donde ha habido problemas para ponerse de acuerdo, ya lo comentamos también, es a bajo nivel. A bajo nivel no es tan sencillo que se puedan hacer el paralelismo, ya que las diferentes compañías utilizan diferente tecnología. En este caso Intel utiliza SSE y AMD utiliza 3D Now, y en cada una de ellas tenemos que aprender el conjunto de instrucciones, la forma en la que lo trabaja, y entonces obviamente es un trabajo adicional que en muchas ocasiones no estamos dispuestos a hacer, ¿no? Porque es un aprendizaje mayor. Bueno, vamos a hablar ahora de esto ya es nada más como para formalizar, ya hemos dicho esto también varias veces. Algunas características del tipo de paralelismo de datos y paralelismo de control. Bueno, paralelismo de datos ya dijimos, son varios procesos simultáneos ejecutándose las mismas instrucciones sobre diferentes paquetes de datos. O sea, aquí prácticamente el programa es el mismo, lo que cambian son los paquetes de datos o la información sobre la cual se va a trabajar. Este tipo de paralelismo es más apropiada para computadoras SIMD, pero también se pueden ejecutar en computadoras MIMD. Esto tiene una lógica porque obviamente las computadoras de SIMD, que son las que se manejan con threads, los multicore, no tenemos que hacer algo especial para la comunicación, entonces es muy directa, muy transparente la comunicación, y entonces el paralelismo de datos se acopla perfectamente bien ahí sin mayor problema. El paralelismo de control, varios procesos simultáneos hacen diferentes operaciones sobre los mismos o sobre diferentes paquetes de datos. Ya lo habíamos visto. Este tipo de paralelismo es más apropiado para computadoras MIMD. Cuando tenemos varias máquinas en un clúster, podemos decir que cierta máquina se va a dedicar a hacer cierto trabajo. Aquí el problema que solemos tener cuando hacemos paralelismo de control y además dedicamos un nodo para hacer cierto trabajo especial, es que ese nodo generalmente o queda sobrado en lo que se refiere a lo que consume de poder de cómputo, y obviamente llega el procesador a 100%, o queda demasiado pequeño para la capacidad del procesador. Entonces, en ambos casos nos va a ocasionar un problema con el rendimiento general del sistema. Pero esa es una característica que va directamente pegada con el tipo de paralelismo de control. Entonces, paralelismo de control tiene su nicho de aplicación, pero para cierto tipo de problemas muy especiales, sobre todo cuando tenemos un hardware que es especial y que solamente se puede utilizar en esa máquina. Si tenemos una máquina de control de un brazo robótico y solamente hay una estación que lo hace, por ejemplo, entonces esa máquina es la única a la que le pondríamos el trabajo del brazo de robot.
y obviamente pues esto significa que no se puede dividir las tareas. Si el programa de control del brazo se lleva demasiado tiempo, eso me puede atrasar la línea de producción en general, ¿sí? Si me queda, el programa queda bastante holgado en la máquina, pues no hay problema. Lo único que va a pasar es que voy a desperdiciar el poder de cómputo de la computadora. Pero el problema va a ser cuando tengamos un programa que sobrepase la capacidad del cargo. Entonces, bueno, eso es imposible que lo podamos quitar en este tipo de problemas. Bueno, aquí viene una pregunta que es existencial. O sea, ¿por qué hacer programación paralela, concurrente, es lo mismo? Bueno, aquí más que nada es básicamente para programación paralela. La primera premisa es para resolver problemas más grandes o resolverlos más rápidamente. Cuando tengamos un problema que es demasiado pesado y que nos va a llevar muchas horas de cómputo y nosotros necesitamos hacerlo más rápido, pues es un candidato ideal para esto, ¿no? O si tenemos un problema que ya lo resolvemos, ya lo tenemos y ya tenemos un tiempo aceptable de cómputo, pero de repente va a venir una carga adicional de trabajo, entonces también es un candidato para poder, sobre todo porque casi siempre cuando ya se acostumbró el usuario a cierto nivel de rendimiento, cuando ustedes le dicen, oye, pero si me vas a aumentar al doble la carga de trabajo, me voy a tardar el doble. No, tú tienes que tardarte lo mismo. Entonces ahí invariablemente tendremos que meter más unidades de procesamiento o máquinas más grandes para poder compensar el incremento del tamaño del problema con un hardware más poderoso. Entonces bajo esas dos situaciones es donde amerita precisamente el uso de la computación concurrente o paralela a nuestros problemas. Bueno, el crecimiento de la capacidad de los CPU secuenciales está llegando a su límite. Esto ya lo habíamos comentado, bueno, no aquí no lo comento ampliamente, lo comentó en la materia otra de taller. La tecnología de silicio, según algunos expertos, y eso ya lo dijeron hace más de 30 años, no iba a pasar nunca más allá de los 5 GHz. Y se está cumpliendo. O sea, hasta ahorita ningún procesador puede ir a más. Yo creo que los más rápidos que he visto son a 4.2 y hace como 3 años que salieron los 3, 4 más, tiene como 6 años que salieron unos Pentium que iban a 4.2, Pentium 4, que iban rapidísimo, pero ya, más allá de 5 no hay ninguno, con tecnología de silicio. Y eso no lo digo yo, lo dijeron algunos expertos en su momento. ¿Eso a qué se debe? Bueno, a la forma en la que están hechos los procesadores, la capa de silicio que a su vez sirve de aislante y sirve para sincronizar los picos eléctricos dentro de los transistores que forman un procesador. Para poder hacer más rápido un procesador, lo que iban haciendo era disminuir el grosor de esa capa. Obviamente, con el paso del tiempo se iban teniendo herramientas cada vez más sofisticadas. La nanotecnología ha ayudado mucho en ese aspecto. Pero en los procesadores de 4 o cerca de 5 GHz, el grosor de esa capa de silicio es casi atómico ya. O sea, ya si lo recortan más, tendrían que cortar un átomo a la mitad, cosa que es imposible. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, bueno, la tecnología de silicio ya está empezando a ser sustituida. De hecho, ya lo vimos por ahí en algunos ejemplos. Hay la tecnología Cell Power Processor de IBM, que hasta la fecha IBM no ha dicho, lo traía el clúster Sequoia, no sé si se acuerdan en la lista que vimos por ahí, estaba como por el 6º o 7º lugar, durante varios años estuvo en primer lugar. Los Cell Processor traen ese tipo de tecnología nueva, dicen ellos, con un superconductor nuevo, pero no han dado detalles de cómo están por dentro, ¿no? Y tienen un rendimiento muy alto, no creo que ni siquiera la velocidad se publica, pero con un consumo bajísimo de energía y mucho poder de cómputo, ¿no? Y bueno, y ahorita los chinos con las Tianzhong, o no me acuerdo cómo se llaman las computadoras estas nuevas que sacaron, con procesadores de 260 cores. Entonces, algo está cambiando obviamente en la tecnología de los procesadores, que ya están rompiendo la barrera de los 5 o están pudiendo manejar más capacidad. Pero yo supongo que ya eso se debe al avance de la tecnología. A lo mejor está manejando alguna aleación de silicio con algún otro tipo de material que les permita superar esos límites, ¿no? La solución de los fabricantes a esa limitación, bueno, la hemos visto ya en los últimos 10 años,
con poner varios CPUs en una misma pastilla de procesador. Ya no nada más tengo uno, ahora tengo 2, 4, 8, 16, hasta 24 cores, o como los chinos que tienen 260 cores en una misma pastilla, ¿no? Y esto no se debe al avance del material de que están hechos los procesadores, sino se debe más que nada a la microelectrónica. La electrónica se sigue reduciendo, sigue haciéndose componentes cada vez más pequeños. Si hubieran seguido, dicen por ahí algunos expertos, que si se hubiera seguido al ritmo de miniaturizar, no sé si se acuerdan, a lo mejor gente ya más grande como Cenea, como yo, había una época en la que los procesadores eran unas cosotas, unas porquerías así grandotas, con unos ventiladores, y de repente empezaron a hacerse pequeñitos. Llegaron a una época por ahí del año 2000, un poquito antes, que eran unas cositas así como de 3 por 3 centímetros cuadrados. Si hubieran seguido reduciendo, dicen que hubieran sido prácticamente inmanejables. Entonces, llegó hasta el 2000, y a partir de ahí como que se estancó unos 2 años, y luego empezaron y ya los estandarizaron, que miden aproximadamente, todos los procesadores ahora miden aproximadamente 5 por 5, casi como 2 pulgadas por 2 pulgadas, y ya se volvió el tamaño estándar. Y entonces ahora lo que hacen es que me sobra espacio, le pongo más cores, le pongo más memoria, le pongo más caché o lo que tenga, ¿no? O sea, le van poniendo más cosas adentro, ¿no? Y ya hay gente que está haciendo procesadores con tarjetas ahí adentro de video. Claro, no tarjetas Nvidia, porque esas sí son de alto nivel, pero están las tarjetas Phi de Intel, que son como una cuarta parte de poderosas de las Nvidia, y están metiéndolas ahí mismo junto con el procesador, ¿no? Porque le sigue sobrando espacio. Entonces, es fantástico esto de la microelectrónica, ¿no? También otra alternativa, aunque no fructificó mucho, es haber puesto varios procesadores en la misma placa madre. Tendría que tenerse placas madre especiales, generalmente eran muy caras, y sí lo hay y en el mercado todavía se maneja, pero no es muy común. Aprovechar la evolución del hardware de las comunicaciones para usar procesadores de otros nodos. Esto es importantísimo, al aumentar el ancho de banda y bajar el overhead de comunicaciones, se va logrando que las comunicaciones sean más eficientes, y obviamente hay menos pérdida de throughput. Bueno, cualquiera que sea el caso que nosotros estemos manejando, tenemos que hacer algunos cambios en los programas actuales. No se pueden quedar así como están, tenemos que cambiarles algo para poder aprovechar ese poder de cómputo adicional que tenemos, y que en muchas ocasiones no estamos utilizando, como ya lo he dicho varias veces, ¿no? Bueno, estas ya son como notas de recomendación en base un poco a mi experiencia. Algunas consideraciones que tienen que tomar en cuenta para hacer programación paralela. Primero es tomar en cuenta la arquitectura del hardware que tengan disponible. Si vamos a construir un programa paralelo, pues tengo que voltear a ver qué tipo de hardware. No puedo hacerlo así totalmente así, es decir, voy a hacer algo genérico, porque si tengo máquinas multicore, o si tengo nodos de computadora conectadas por MPI, va a ser diferente la arquitectura que vamos a utilizar. Tenemos también que conocer las dependencias que tenga el algoritmo, o sea, tenemos que meternos adentro del código, y si bien a veces no a conocer en detalle exactamente qué fue lo que hizo, tener una muy buena idea de cuál es el ciclo de producción, el ciclo de funcionamiento de un programa, ver cuáles son los módulos, qué funciones se llaman después de cuáles. ¿Para qué? Para poder identificar cuáles puedo hacer a la vez y cuáles tengo forzosamente que hacer secuencialmente, ¿sí? Y entonces, obviamente, yo tengo que observar esos detalles al momento de hacerlo, ¿no? Aplicar, siempre que sea posible, métodos y técnicas para evaluar algoritmos paralelos. Esto es es siempre que sea posible, porque contar con herramientas, con técnicas que nos ayuden a hacer estos trabajos no suele ser barato. Los mejores debug, los mejores programas para hacer depuración de código son de paga. Hay uno, por ejemplo, que tiene la compañía Portland, así se llama la compañía, que tiene un depurador y un compilador paralelo de MPI, que mis respetos, pero cuesta muy caro, cuesta $2,000 al año, ¿no? Al año, ¿sí? Intel también tiene muy buenas herramientas de depuración y de monitoreo de programas paralelos, pero igual lo mismo, son de paga. Hay una compañía que no me acuerdo el nombre, que también tiene una herramienta basada en Eclipse para poder hacer
depuración y seguimiento de tracking de programas paralelos, pero también tiene un costo. Entonces estas herramientas tienen un costo, hay que evaluar siempre que sea posible el rendimiento que tengamos, darnos cuenta, incluso algunas de estas compañías nos muestran hasta gráficamente cómo están los procesos, a dónde están quedando los tiempos muertos y facilita mucho la cuestión del depurado. Si no contamos con esas técnicas, de todas maneras lo podemos hacer a pie, pero nos va a llevar un poco más de tiempo. Tenemos que hacer como lo hacemos en programación secuencial, poner nuestras medidas de tiempo manuales, seguirlas imprimiendo e ir viendo a dónde se está perdiendo eficiencia, ¿no? Pero bueno, es un trabajo de talacha que es un poquito más desgastante, ¿no? Utilizar lenguajes y herramientas para computadoras paralelas. Bueno, aquí se acuerdan. No. Bueno, esta va mucho con la anterior, de hecho las mezclé las dos ahí a lo largo. Hacer nuestros programas paralelos que sean portables. Hay compañías que tienen muy buenos software para hacer programación concurrente paralela, como el caso de HP. HP, por ejemplo, tiene una compañía, un software que se llama Express, que es muy bueno para hacer programación paralela. Son también tiene un software parecido. El problema de utilizar esos softwares es que se casan con esa arquitectura porque solamente funcionan con ellos. Entonces esa mentalidad de antes de cerrar y decir solamente lo mío es lo que vale y lo demás no existe, pues ya tiene varios años que se ha quedado en el pasado y bueno, pero de todas maneras obviamente vale la pena, ¿no? De hecho Express, por ejemplo, ayudó mucho en los foros de MPI porque tomaron muchas ideas de ahí para poderlas poner en MPI, ¿no? Bueno, usar compiladores autoparalelizantes. ¿Se acuerdan que esto iba con la cuestión de los compiladores implícitos? Cuando nosotros activamos algunas banderas, algunas opciones de optimización automática, hacemos que el rendimiento de mi programa suba un 10, 15, 20, hasta un quizás 25% de eficiencia, automáticamente simplemente nada más agregando las banderitas, ¿sí? Hay que aprovecharlos si los tenemos. Nada más que ojo, la recomendación que les di también en ese momento era estar checando todo el tiempo que los resultados sean exactamente los que estamos esperando, ¿sí? No confiarse de que le hago una optimización, resultado ni reviso y resulta que me está dando resultados incorrectos, ¿no? Ya les he comentado que las optimizaciones a veces se toman demasiadas libertades, quitando cosas o moviendo cosas y resulta que luego eso me cambia el resultado final de los sistemas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Se pueden utilizar, si lo tienen disponible, úsenlo, pero siempre verifiquen que los resultados sean los correctos. Bueno, son como una lista de recomendaciones, ¿no? Bueno, esto es el tipo de paralelismo. Tipos de paralelismo y su aplicación con el hardware. Esta gráfica tiene como objetivo ilustrar los diferentes tipos de paralelismo que vamos a tener y cómo se le llaman dependiendo del hardware donde estemos. Esto sería la parte más interna, viéndolo dentro de la computadora. Esto sería utilizando memoria compartida, hacer máquinas multicore, SMPs, o computación en un clúster, o memoria distribuida. Entonces, por ejemplo, dentro del procesador se tiene un paralelismo de grano fino, muy fino, ¿sí? También se le llama programación vectorial. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esas tipos de tecnologías. Más adelante vienen unas diapositivas en las que vemos esto. En la parte de medio con memoria compartida se puede tener paralelismo de grano medio, que son los tres, pero también se puede tener paralelismo de grano grueso. De hecho, el paralelismo de grano grueso puede correr en una máquina SMP o en un clúster, ¿sí? Aquí podemos tener en ambos niveles de hardware, paralelismo de control y paralelismo de datos sin mayor problema. Y entonces, esto que está aquí, el concepto de granularidad, se refiere cómo tengo yo que desmenuzar mi código o mis datos para que puedan trabajar adecuadamente, ¿sí? A eso es a lo que se refiere, el nivel de desmenuzamiento o de división que yo tengo que hacer. Cuando hablamos de un desmenuzamiento de grano fino, estamos hablando a nivel prácticamente de instrucción, no de instrucciones, matemáticas, de ecuaciones, vamos. Cuando hablamos de nivel medio, estaríamos hablando más a nivel de funciones. Yo puedo tener varias funciones y se las puedo manejar concurrentemente. Y cuando hablamos de paralelismo a nivel grueso, estoy hablando de un proceso completo, un programa completo que va a correr en una máquina, va a correr en otra y pueden trabajar concurrentemente.
Bueno, esto básicamente era para ubicar luego los conceptos que varios de estos ya, de hecho todos ya los estuvimos viendo, pero ubicados en el contexto de la memoria o del hardware, desde lo más interno hasta lo más externo. ¿Okay? Concepto vectorial a todo eso. ¿Vale? Concepto vectorial a todo eso. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Lo que pasa es que ese tiene que ver con la programación SS de Intel, lo que antes se llamaba MMX. Bueno, ¿cómo aprovechar el poder de cómputo de un clúster? Va a depender del tipo de problema y del hardware que tengamos disponible. Ya les había dicho, hay que considerar el hardware, pero también hay que conocer el tipo de problema que tengamos. Entre más dependencias tengan los datos, el problema es más difícil de paralelizar. Cuando hay una dependencia, acuérdense, las dependencias son todas aquellas condiciones que nos obligan a terminar una tarea para comenzar la siguiente. Si yo tengo muchas dependencias, entonces quiere decir que tengo muchos tramos lineales de programación, y eso obviamente me dificulta la paralelización, ¿sí? El hardware disponible tiene varios niveles. Nivel bajo, vectorización, que es el que acabamos de ver; nivel medio, que son 3; y nivel alto, que es paso de mensajes. Por aquí, a nivel bajo, entre bajo y medio, se ubica la tecnología de CUDA, ¿sí? Y esta tecnología, este curso lo preparé hace, ya tiene como 7 más, como 8, casi para los 10 años que lo preparé. En ese entonces todavía no metíamos lo de CUDA, apenas el semestre pasado ya se me hizo meterlo, ya que se hizo una materia completa, porque antes en esta materia el equivalente a veíamos lo que veíamos en taller y lo que vemos aquí. Entonces estaba la materia así como que muy retacada, ¿no? Ahorita ya al separarse, pues ya se puede expandir cada uno de ellos. Bueno, aquí viene ya vectorización. La vectorización de código es una paralelización que se va a dar a nivel de datos. Es una paralelización de datos, básicamente. Los procesadores modernos, decimos modernos, pero en realidad eso tiene 17 años, incluyen instrucciones que permiten hacer llamada a extensiones multimedia. Las instrucciones que tienen los procesadores trabajan ya no a nivel individual. Una instrucción, por ejemplo, add en ensamblador, antes trabajaba con 2 registros nada más. Tomaba los datos de un registro, tomaba el de otro registro, hacía la operación de suma a través de la instrucción add y me guardaba el resultado en un tercer registro, pero solamente uno de cada uno. En el caso de las instrucciones de grupo, con extensiones multimedia, ya no es un solo dato el que toma, sino que yo, aprovechando la memoria adicional que tengo en los registros, puedo guardar a lo mejor 4 o 5 datos del operador 1, 4 datos del operador 2, y obviamente me va a generar 4 datos de resultado. Y entonces en un solo ciclo máquina utilizo una XADD, por decirle el nombre, no me acuerdo el nombre de la función, una XADD que va a ser la operación de suma de los cuatro valores en el mismo ciclo máquina. Entonces es un pequeño acelerón, ya que me ahorro 3 ciclos para hacer la operación de suma. Entonces así es como funciona la programación vectorial. ¿Por qué se le llama vectorial? Porque todos los datos tienen que guardar en vectores, tienen que estar contiguos. No puedo darle datos así salteados, ¿sí? Entonces por eso se le llama programación vectorial. Estas instrucciones utilizan los registros extras para guardar esos datos adicionales y aplicar la misma operación sobre todos en un mismo ciclo máquina, lo que acabo de decir, ¿no? Cada fabricante ha creado su propio conjunto de instrucciones multimedia. Como ya lo habíamos comentado, Intel desarrolló MMX, originalmente se llamaba así, luego ya como en el 2003, 2004 le cambió el nombre a SS. No me acuerdo qué significa, son algo así como Extension Instruction, no me acuerdo, tiene un significado. Y hay varias versiones de SS, SSE, SSE2 y SSE3. Creo que ya van en la 5, me parece ahorita. Hubo también por ahí un pleito legal, me parece, con AMD, con la versión 4, porque AMD siempre va atrás de Intel, y tratando de pisarle los talones. Y entonces, cuando llegó SSE4, ellos propusieron su versión tratando de ajustarse y toda la onda, y decir, vamos a proponer las instrucciones de SSE4, y entonces Intel, como buena compañía
difícil de manejar. Dijo, no, ese no es el estándar, y cambió todo. Yo no sé si se filtraron la información, ahí sí es un misterio, pero cambiaron todo el esquema. De hecho, tardó casi un año más para salir ese SE4, con tal de hacerle la malora a AMD. Se da en todos lados, ¿no? Entonces, bueno, a eso pasó. AMD tiene su tecnología propia que se llama 3D Now, y no sé, ahí sí desconozco, nunca me he metido a programar con 3D Now. Oigo gente que dice que es maravilla, que es maravilloso y que es muy buena, bla, bla. Debe serlo, pero no tengo mucha experiencia práctica yo con ello. Este es un ejemplo para tratar de explicar gráficamente cómo trabaja. Vamos para allá. Bien, ¿por qué se le llamó inicialmente MMX? MMX, sí me acuerdo qué significa, es Multimedia Extension, y era porque los datos vectoriales se encuentran más en los tipos de información multimedia. Los tipos de información multimedia, ustedes ahorita ya lo ven como algo muy natural, pero antes era como que algo muy adicional en las computadoras. No todas las computadoras soportaban video, no todas soportaban audio. Las imágenes sí, más o menos no había tanto problema, pero lo que era multimedia, video, y lo que era audio eran así como que se cosían aparte, y además consumían bastante información. Aquí, por ejemplo, les pongo lo que sería es un proceso sencillo, que sería un filtro pass a bus para poder hacer la conversión de la disminución de escala de gris, ¿sí? Entonces, supongamos que tiene un nivel de gris de 256 y yo lo quiero bajar a 64. Entonces se tiene que aplicar ya unas sumas, unas restas, etcétera. ¿Cómo funciona? Bueno, esta es una foto y supongamos que estos datos que están aquí señalados se pasan a un registro NMX, ¿sí? De hecho, aquí se ve el pelo de la conductora, que es esto de aquí. Bueno, es muy gráfico, repito, no es así realmente como pasa, ¿no? Al final de cuentas, los píxeles también son números, ¿sí? Una vez que se tienen en los registros, se aplica una instrucción multimedia o un conjunto de instrucciones para hacer las operaciones en un solo paso, y se genera el resultado y se guardan en los mismos registros, pero un tiempo T+1, ¿sí? Y una vez que termina eso, pues ya yo voy y lo regreso y lo pongo ya en un medio de almacenamiento más permanente, como un disco duro. Y el resultado es una imagen con una menor cantidad de tonos de gris. Entonces, aquí el chiste radica en que se están haciendo 12 o 16 operaciones a la vez por cada ciclo máquina. Y entonces, obviamente, es muchísimo más rápido. Pero el problema es que tiene que ser sobre muchos datos. No funciona si yo estoy trabajando con poquitos datos, o le saca menos jugo, vamos. Sí funciona, porque de hecho sí trabaja. Pero donde más le sacamos jugo es con aplicaciones de tipo multimedia, procesamiento de video, codificación de imágenes, codificación de audio. Son los tipos de aplicaciones que más hacen que valga la pena. Y todo eso se está haciendo aquí dentro del propio CPU. Esto es la CPU, ¿no? Obviamente aquí hay un proceso de transferencia de la memoria RAM y la caché y todo lo que hemos comentado, hasta llegar a la memoria RAM final, ¿sí? Pero bueno, no sé si se entendió, si queda más o menos claro lo que es programación vectorial, ¿sí? ¿Cuál es el problema aquí? Que yo me tengo que aprender cuáles son las instrucciones MMX, o sea que no es trivial. De hecho, imagínense cuántos de ustedes saben programar en ensamblador. Creo que muy poquitos, ¿no? Pues ahora imagínense aprender un ensamblador vectorizado. Entonces es más complicado, mucha gente no lo hace, ¿no? Hay librerías, hay herramientas, la compañía tiene un kit de herramientas muy interesante para hacer muchas cosas. Ya vienen funciones hechas para poder hacer la transformada discreta del coseno, un montón de operaciones matemáticas, un filtro de sube y baja, hay un montón, hay filtros para ruido, un montón de tratamiento de información, pero el problema es que el compilador de Intel es de venta, o sea, todo eso viene dentro de un paquete completo, y Intel, y el compilador, por cierto, no es muy caro, comparado con el otro que les decía, el Portland, que cuesta muy caro. El de Intel cuesta como $100-120 más o menos al año para académicos, porque ellos sí tienen planes académicos. Portland creo que también, pero no, ahí sí no me he metido a investigar. De hecho, yo lo utilicé un tiempo, el compilador de Intel, cuando estaba haciendo el doctorado en España, y la verdad es una maravilla, ¿no?
El problema es que pues ya saliéndome de ahí ya no podía traerme el compilador. Bueno, la librería, esta librería Intrinsic, por ejemplo, de Intel es gratuita. Esa sí la podemos bajar y la podemos utilizar, pero pues no es tan completa como la librería general.